Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. De vuelta, declaraciones de los partidos políticos que han firmado esos comunicados durante la tarde y la mañana de ayer. Partido Popular y Coalición Canaria. Hemos escuchado también lo que tienen que decir sus portavoces, Fernando Enseñat, y lo que tiene que decir Manolo Miranda con respecto a ese cese o dimisión inmediata que están exigiendo al grupo de gobierno. Un grupo de gobierno que está reunido en este momento en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario con la asistencia de José Herrera. De hecho, hoy a las 10 de la mañana estaba previsto que se anunciara la campaña Mójate, una campaña de dinamización comercial de cara a los meses estivales, y todavía no se sabe si esa rueda de prensa va a contar con la asistencia de José Herrera o no. Contamos hoy con el presidente del Partido Socialista en Fuerteventura, viceconsejero de Economía y Hacienda, y desde luego una persona que también está al tanto de otros asuntos con los que cerrábamos la pasada semana, como ha sido la destitución por parte de Ángel Víctor Torres del director general de Ganadería, Taiset Fuentes. Blas Acosta, bienvenido. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, que llevamos una semana muy intensa, hay muchos temas que hay que tratar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido para que Taiset Fuentes sea despedido fulminantemente? Bueno, Taiset Fuentes ha manifestado que una vez que se terminó de entregar las ayudas, que hay que recordar que 8,5 millones que se han repartido de más de 1.040 explotaciones ganaderas en Canarias, él tenía voluntad de dejar el área de la Dirección General de Ganadería en este caso, pero entre otras cosas es verdad que llevamos mes y medio con el REA, el régimen de especial de abastecimiento, en la modificación tanto en lo que afecta a lo que es el sector primario como al industrial o al consumo directo, y bueno, con diferentes reivindicaciones de los sectores. En cualquier caso es una decisión que ha tomado Taiset Fuentes y que bueno, pues la ha aceptado el presidente, y por lo tanto no le veo mayor problema a esa decisión. En cualquier caso, con total seguridad que Taiset podrá hacer cualquier declaración en el momento que él crea conveniente o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, desearle y obviamente el apoyo, y mi apoyo lo tiene, y si he tomado esa decisión, que viene de ahora, sino viene de hace pues escasamente el último mes en el que se me manifestaba por parte de él esa situación, pues obviamente se puso en conocimiento del presidente, y el presidente lo ha renovado. Eso no tiene mayor trascendencia, ¿no? Más allá de lo que pueda parecer, que si ha hecho declaraciones o que si hubiera un clima extraño en la Consejería de Agricultura. Yo creo que hay un clima extraño en todos los ámbitos, ¿no? En este momento en el que la inflación se ha disparado, en el que absolutamente hay informaciones interesadas y de todos los aspectos, pero si analizamos la realidad es que Canarias crece muy fortalecida con respecto a otros años, es obvio. De momento se ha recuperado más del 90% de las plazas turísticas, y lo digo porque es nuestra principal industria en Canarias, que hace mover el resto de sectores. Es cierto que el incremento de los precios en cuanto al transporte no viene de ahora, no solo por el incremento del coste del combustible, sino del mes de julio y septiembre del año pasado, que ya lo hemos hablado. Sí. Los contenedores prácticamente se duplicaron en el coste del transporte de esos contenedores. Ya venía también de un precio elevado del combustible, y obviamente la guerra de Ucrania vino para rematar absolutamente todo, y de esas propuestas, en este caso de esas aportaciones millonarias de la Unión Europea y del propio Estado, y en el caso de España, donde se ha ayudado a empresas y a trabajadores a sobrevivir, ¿no? Yo creo que estamos en una situación bastante complicada, donde la información de hace 10 minutos ya es pasado, en la que no somos capaces de separar lo que es la situación actual económica y lo que sí es cierto, que obviamente ha aumentado el coste de los combustibles, en este caso del petróleo, que al final, pues la gasolina, etcétera, y que obviamente dice, bueno, más ayudas, ¿no? Pero si más ayudas es aumentando impuestos, y aumentando impuestos no se están aumentando impuestos, ¿no? Y lamentablemente no somos capaces, o mucha gente no es capaz de ser honesto y decir, oiga, es que hay una situación de guerra de invasión donde se ha disparado de 80 euros el barril de petróleo hasta 120, 25, incluso hasta 130 euros, ¿no? Y ahora mismo está en torno a 115, 120 euros. Y por lo tanto esta situación de inflación, no solo en España, porque no solo en España, en Inglaterra, que llevaba más de
de 30 años sin que se produjera ese disparo de inflación, más de un 10%, es decir, el encarecimiento de los productos más de un 10%. Y luego no hay solo un encarecimiento del 10% de la inflación, sino que también las cadenas empresariales han aumentado, según los datos que tenemos, un 12% su beneficio. Es decir, es uno económico y otro de inflación. Es decir, oiga, pues ya que eso ya sumo, ¿no? Ya aumento mi precio. Mire, nos hace recordar con los funcionarios especialistas que trabajamos en este tipo de estudios, cuando la conversión del euro, de la peseta al euro. De ese café de 100 pesetas a 1 euro, de 60 céntimos a 100, de 0,60 céntimos, que sería a 1 euro, que estábamos hablando de más del doble de lo que costaba el café, a 1,66 o 166 pesetas, que era 1 euro en aquel entonces, ¿no? Entonces, estamos hablando de un 66% básicamente de inflación en el cambio, ¿no? Luego nos fuimos adaptando, desde luego. Lo que sí es verdad, y creo que es esperanzador, que se están tomando medidas en el sentido de que finalmente, al final de año, se estima que pueda haber un incremento de la inflación entre un 5 y un 7%, pero no de un 10%. Pero habrá que ver. ¿Podría ir a peor? Bueno, sí, podría ir a peor si se corta el gas en Europa, si se le corta a Alemania. Por lo tanto, a nosotros nos afectaría de forma muy, muy, muy directa, en el sentido de que tenemos muchos alemanes que nos visitan, etcétera, ¿no? La situación, le digo que es compleja en ese sentido, pero la realidad es que se está funcionando. Incluso nos está costando más las cosas. Claro que nos está costando más las cosas por la inflación y por el aumento de precios, sobre todo en la cadena alimenticia, en los supermercados. Y que hay que ayudar a sectores, en este caso el primario, desde luego, pero que las decisiones a la hora de ayudarles, creo que se han ido tomando con esas ayudas extras de 8,5 millones y el aumento de la subvención europea para la importación en este caso, de alimentación animal y también para el consumo directo, porque hay que recordar que esa ficha del régimen especial de abastecimiento no solo es para el sector primario, para que hagamos para explicarlo muy sencillamente, de esos 62 millones de euros, básicamente un poquito más de la mitad, el 55%, se lo lleva el sector primario porque viene de la ficha del POSEI, ¿no? Precisamente la consejera está en Bruselas, este lunes tenía reunión en Bruselas porque se está negociando la ficha del año que viene, ¿no? Y llegará mañana miércoles y habrá que tomar la decisión ya de forma definitiva, ¿no? En cuánto se le puede aumentar de esa ficha, porque no hay otra, sino de esa ficha, cuánto se podría aumentar para ayudar, por ejemplo, al consumo directo, es decir, pues los yogures que comemos, para que nos hagamos una idea, puedan mantener el precio actual que se tiene a día de hoy, ¿no? Y en el caso de la alimentación animal, desde luego, ¿no? La cabaña ganadera canaria no cubre el abastecimiento de carne o de leche del consumo canario más allá de 1 mes y medio. Por lo tanto, hay que importar esa materia prima y que, pues que se pueda acertar. Fruto de una negociación muy compleja porque hay muchas asociaciones ganaderas, hay muchas asociaciones empresariales e industriales, obviamente todos tienen su lobby para defender su cadena de abastecimiento y bueno, no deja de ser estresante y casualmente quien debe ser el árbitro es la Viceconsejería de Economía, quien lo convoca y de hecho quien convocó esa comisión he sido yo, porque está en este área. Y confiamos que en estas próximas semanas se pueda resolver para este último semestre del año, poder modificar ciertas partidas que no se consumen o que no se consumen con toda la intensidad de ayuda que tienen y pasarlas pues al aumento de la alimentación animal, lo que es la paja, lo que es el millo, lo que es la alfalfa, el raigras, para que pueda ser mucho más barato y enjuagar ese 10% de subida de la inflación que para este mes que ha sido brutal, ¿no? Bueno, ¿será José Cabrera Noda el sustituto de Taiset Fuentes? Es José Cabrera Noda porque también ya se nombró en ese momento. Es decir, José Cabrera Noda no entra ahora en esta posibilidad de ser el director general de ganadería. Ya estaba en la anterior ocasión. Él tenía su actividad privada y en aquel entonces pues renunció a aceptar el cargo, para que seamos claros, ¿no? Pero en esta ocasión, pues bueno, que el presidente obviamente lo conoce desde hace mucho tiempo y lo ha nombrado. Son 10 meses los que quedan de elecciones, pero da igual. Nosotros cada día estamos trabajando en este asunto y somos personas que militamos en un partido político y se nos pide que se eche una mano, pues echaremos una mano, ¿no? Bueno, en cuanto a cuestiones de la isla de Fuerteventura, más allá de todos esos trámites que se están haciendo en la Viceconsejería para garantizar que los costes, como estamos viendo, algunas empresas nos trasladaban esta semana, Blas Acosta, empresas del sur de la isla que llevan más de 40 años de trayectoria, que temían que no llegar al mes de diciembre por el coste de los contenedores, el coste de la doble insularidad, que siempre ha sido un hándicap, pero que ahora, por supuesto, se encarece más.
Pero quiero irme al sur de la isla porque hay dos noticias que me gustaría conocer su opinión. Usted ha sido un promotor, impulsor, defensor del Campeonato Mundial de Windsurf yo creo que desde su nacimiento, desde su fundación. Aquí no había colores políticos. Lázaro Cabrera también estaba por allí, Blas Acosta como socialista, empresarios que también, hoteleros, empresarios como René Egle. Es la primera vez, más allá de la fecha de la pandemia, que tiene toda su argumentación y lógica, que se va a suspender una prueba de este tipo. ¿Qué impacto puede tener? Un impacto absolutamente negativo. Me avergüenza Coalición Canaria y me avergüenza y no sé por qué no han... Yo creo que a esta altura, y lo debo decir así, debería de estar ya pidiendo disculpas o dimitiendo la concejal de turismo, el concejal de deporte. Es decir, no he escuchado al portavoz y secretario general de Coalición Canaria en Pájara, Alessi Alonso, decir algo al respecto. Con respecto a Pedro Armas, yo lo entiendo. Es decir, Pedro Armas, ¿qué le vamos a decir? Todo el mundo ya tiene su calificativo con su gestión. Quiso hacer la prueba en Punta Jandía en vez de hacerla y haberlo negociado y acordado. Y no sé lo que dirá ahora en rueda de prensa. Seguramente tendrá la culpa Ultramar. Siempre tendrá la culpa otros, ¿no? Lo que está claro es que no han tramitado los expedientes, nunca se ha hecho, es complejo. Es complejo tramitar ese expediente, dígamelo a mí que he estado muchísimo tiempo, pero los expedientes que se han tramitado, se han celebrado, esas más de 33 ediciones que se han celebrado, a excepción de estos 2 años de pandemia, es absolutamente vergonzoso, ¿no? Una prueba que se calculó en su momento de que repercutía en más de 24 millones de euros de publicidad para la isla de Fuerteventura. Y por una ineptitud de Pedro Armas, una dejadez absoluta de Coalición Canaria con respecto a esto, pues bueno, pues se suspende esta prueba cuando hace un mes escaso quería hacerla. Todos nos echamos en contra de querer hacer eso en La Salina, en Punta Jandía. Primero, que es que no hay espacio para celebrarlo. Segundo, que es un espacio natural, que estamos todos de acuerdo, pero en cualquier caso se debe de celebrar donde se tiene que celebrar, que en este espacio. Eso es un insulto a René Egle, a Andrés Valerón, que paz descanse, a Lázaro Cabrera, que siempre lo he dicho cada vez que tuve responsabilidad como consejero de turismo y como concejal de Pájara, que esto no era una prueba política, era una prueba que costó muchos años, muchos sacrificios, cuando llevaban incluso las casetas militares para poder celebrarla en el Risco del Paso. Y llega un momento en el que pues estos visionarios, estos pirómanos de la política actual en Pájara, pues llegan y deciden que no se debe celebrar. Pero sin embargo se ha celebrado un kite foil en otra prueba similar, de otras características, en Risco del Paso, y además con mayor importe económico. Pero si es que además digo, el Cabildo de Fuerteventura, que acaba de modificar el presupuesto aumentando la partida económica para este campeonato, lo acaba de hacer hace 2 semanas, en un pleno extraordinario hace 1 semana. Lo acaba de hacer hace unas semanas, aumentando la partida económica, y tampoco ha dicho nada de lo que se está perdiendo en la repercusión de esta prueba después de 2 años de parálisis. Es absolutamente vergonzoso. Quizá esté esperando a las declaraciones de Pedro Armas hoy en esa rueda de prensa. Insistimos, 11 de la mañana. Estoy convencido que dirá que todo el mundo es culpable, menos ellos, por no haberlo gestionado. Bueno, en cualquier caso, sí digo que es una pésima noticia para la Fuerteventura, de la cual me avergüenzo, y creo que el esfuerzo de mucha gente, instituciones, empresas que han colaborado en desarrollar esta prueba, tengamos que sufrir este bochorno, ¿no? El ver las consecuencias que pudiera tener esto con la PWA, ¿no? Que es la que gestiona esta prueba. Eso estamos hablando de... ¿Se podría llegar a perder? Confío en que no. He estado intentando y he hecho algunas llamadas ya y confío en que no se puede hacer, pero en el ámbito personal, en el ámbito de que esta prueba no se puede perder. Más allá de que la prueba en sí o incluso la actividad en la noche en sí, fíjese, mire, y lo digo sin ánimo de crítica, pero sí para poder centrar este asunto. Mire, el Campeonato Mundial de Windsurfing tenía un patrocinio del Cabildo de Fuerteventura, muy, muy pequeño en aquel entonces, 90.000 euros escasamente tenía. Incluso tenía hasta del gobierno de Canarias. Coalición Canaria, gobernando en Canarias, quite ese patrocinio del campeonato de windsurfing, porque ganaron los socialistas. Hemos ganado en Pájara en el 2003, nos quitaron esa subvención de 90.000 euros, nos quitaron esa. Peleábamos y nos discutíamos. Incluso declaraciones cruzadas como secretario de Pájara y como concejal de Pájara contra Mario Cabrera como presidente del Cabildo. Cuando ya estábamos, incluso cuando se pactó aquella primera vez en el 2011, se dijo, no, es que tienes que patrocinarlo.
con 90.000 euros en aquel entonces, una poca cantidad de dinero. Incluso estaba el patrocinio de Movistar, que ponía también 70.000 euros, que luego ese patrocinio se pierde y se lo lleva Gisela Pulido a Tarifa. A Tarifa, sí. Se pierde por no seguir con este asunto, ¿no? René Egli, promotor, fundador y una vez que yo creo que el alma mater, impulsor de este campeonato, luego se hace, él lo denunciaba también, luego se pone por parte del Cabildo 300.000 euros para hacer el Fuerteventura en música, cosa que se acaba de celebrar. Que está bien, se ha consolidado y se ha quedado y se va a quedar. Y esa actividad está muy bien hecha, o sea, es invertir en ese tipo de eventos porque al final son para pagar grupos de la isla o de fuera, pero actividad es una actividad lúdica que permite pues tener también, utilizar parte de los impuestos para hacerlo. Pero luego lo hace Arena Negra, que también tiene el doble de presupuesto, que está muy bien. Y que el Cabildo, eso lo consolidó, del 11 al 19 lo consolidó Mario Cabrera Blas Acosta y Marcial Morales Blas Acosta, eso se consolidó y se quedó claro que... Parece que tiene 9.000 euros de partida, digo porque ha sido también un motivo de queja por parte del Ayuntamiento de Tuineje. Pero es que esta institución, me refiero al Cabildo, esta institución en la que apoya la Arena Negra, en la que apoya el Fuerteventura de Música, tiene que tomar las riendas de este campeonato y tiene que tomarlo ahora. Y tiene que tomarlo ya y quitarle esta parte al Ayuntamiento de Pájara, sobre todo a la incompetencia de Armas y desde luego de Coalición Canaria, porque son los que son los concejales de turismo y de deportes que deberían de haber tramitado esos expedientes. Aunque aquí tenga Coalición Canaria la culpa también de mantener a este presidente. Es decir, aquí lo que está claro es que simplemente se dedican a eslóganes fotográficos, titulares, pero no se hace nada. Y la prueba es esto. Si no trabajas y no tramitas los expedientes, esta es la prueba de lo que está ocurriendo. Y claro que es importantísimo, porque desde el punto de vista de repercusión turística, donde lo veían más de 70 millones de personas en el mundo, este evento. Por eso el coste que en publicidad no se podría pagar de casi de 24 millones de euros. Nos lo cargamos porque ahora no se sepa hacer las cosas. Que pregunten. Ya que lo hacen para otras cosas, lo hacen y me llaman para otras cosas y les ayudo y no voy a decir cuáles son, pero le digo que más de una y más de 10. También no pasa nada, estoy convencido. Es decir, oiga, te toca gobernar ahora. Esta es la aritmética matemática que existe en este momento. Pero, hombre, por favor, yo creo que esto es indignante absolutamente para todos, ¿no? Y más en la situación que se encuentra Costa Calma, que jamás, nunca antes tuvo ese aspecto el que tiene hoy. Es decir, pero bueno, en cualquier caso ya le digo, si quiero manifestar mi más absoluto rechazo a este asunto y esperar a ver qué declaraciones hace. Entiendo que el Partido Socialista en Pájara está esperando a estas declaraciones para emitir una opinión. También quería preguntarle, Blas Acosta, ¿cómo se conjuga un campeonato mundial de windsurf en una zona que es la misma localidad de Costa Calma, que viene padeciendo los cortes de agua como el último desde el viernes, el último y anterior 25 días sin agua? Si de repente recibimos esa presencia mediática, todos los deportistas, todos sus familiares y todos los visitantes que atrae este campeonato. Es difícil de entender por qué se llega a esta situación, cuando creo que en la última entrevista que usted me hizo aquí, y estoy convencido que lo han escuchado, porque así lo han dicho, le he dado una solución y una opción. Si no quieres declarar la situación de emergencia hídrica en esa zona que es la que tienes, que es la que te puede permitir incautar las plantas de producción para poder gestionar absolutamente todo el ciclo, la producción, la distribución y el cobro de la gestión del agua, pues no lo hagas. Yo lo que sí digo es, obviamente, creo que perfectamente se puede llegar y se tiene que llegar a un acuerdo escrito y avalado y certificado jurídicamente con el que produce actualmente el servicio de agua y con el ayuntamiento. Pero vuelvo a insistir, si algunas de las dos partes no quieren, pues se debe de actuar conforme a las herramientas jurídicas legales que existen, aunque recibas querellas. Y lo digo yo porque las he recibido básicamente por eso. Pero básicamente, ¿sabes por qué? Por el código ético de mi partido, El código ético del Partido Socialista, en el que milito y seguiré militando, pase lo que pase, dice que, oiga, si una vez se habla de usted procedimiento abierto de cualquier juicio, pues tiene usted que dimitir. Y no me combaten con
argumentos, con gestión en la política, sino con querellas. Entonces, por eso recibes pilas de querellas. Y por eso algunos, ¿no?, se dedican a presentar esas querellas. Pero bueno, para eso están los jueces, para que sean justos con respecto a estas querellas, ¿no? Máxime, y lo digo porque me comentaba el secretario general de la agrupación de Pájara, Raimundo Sí. da Costa, y ayer la dirección local en Pájara, que teníamos reunión, en la que le manifestaba el alcalde actual, Pedro Armas, que Rodrigo Verdúñez va a presentar una querella contra las 11 personas que votaron a favor de tomar en conocimiento de un informe jurídico del funcionario principal del Ayuntamiento de Pájara. O sea, el funcionario secretario general del Ayuntamiento de Pájara emite un informe en el que una vez que estás expulsado no debes de pertenecer al grupo no adscrito. Se utiliza a un equipo jurídico que lidera Manoli Travieso, el dueño de las querellas hoy en la isla de Fuerteventura, que es el que gana el concurso jurídico de Pájara, pidiendo un informe a la FECAI, a la Federación Canaria de Islas, pidiendo un informe a la FECAN, al Consejo Consultivo y a la Federación Canaria de Municipios, en el que le dice, oiga, pero es que está claro el informe para dilatar este asunto. Y tienes que tomar en consideración esto. Y por eso te vas a recibir una querella. Muy bien. Lo que paradójico es que parece ser que el abogado que la va a presentar es el que ha ganado el concurso jurídico. Eso no es incompatible. ¿Estamos hablando de Manolín Travieso? Por lo que, ¿Es el que va a presentar la querella es contra por los lo, 11 es por concejales? lo que entendí a mi secretario general ayer, que le había comentado el alcalde actual. Pero bueno, en cualquier caso, es surrealista la situación en la que nos encontramos. Y el Partido Socialista no quiere pasar de esta pesadillas cuanto antes. ¿Qué le parece la actuación de Pedro Armas con respecto a la concejala Sonia Mendoza? El cese fulminante y todas las declaraciones que ella ha argumentado en las que si no apoyaba la decisión corporativa, bueno, pues sería expulsada del grupo de gobierno. Lo digo porque este pasado jueves, en el pleno del Ayuntamiento de La Oliva, su grupo, el Partido Socialista, no respetó la decisión corporativa con respecto a la ampliación de licencias de taxi y espera que haya un estudio con carácter insular para poder adoptar. Sin embargo, Pilar González y el resto de los grupos de gobierno, quizá también por una cuestión numérica, porque los números no salen y no se pueden permitir eliminar a más concejales, este argumento también tiene su peso, pero bueno, en cualquier caso, ni siquiera se ha cuestionado. Pilar González defendió que tiene que haber un libre criterio y que si el Partido Socialista, en este caso los 3 concejales, no veían claro la ampliación de las licencias, no tenían por qué hacerlo. Después llegó el Partido Socialista y aclaró que es que de esas 5 licencias esperaban que las 5 fueran adaptadas y no solo 2. Y eso fue lo que hizo que no apoyaran al grupo de gobierno. Bueno, me ha hecho 2 preguntas. ¿Me voy al sur o me voy al norte primero? Donde usted quiera. Bueno, vámonos al sur para terminar las declaraciones. La decisión de cesar o no a la concejal Sonia Mendoza de Nueva Canarias entra en el ámbito de las competencias del alcalde. Las declaraciones que hace Sonia, creo que cuando se hacen declaraciones de esas características tienes que tener pruebas. Tienes que tener pruebas para hacer esas declaraciones, independientemente de que hayan sido producidas. Debería haberlas hecho en un juzgado en lugar de un medio de comunicación. Que entre comillas, conociéndonos todos que somos del sur, entre comillas, no me extraña que esa bravuconería pudiese haber salido de boca de alguien, ¿no? En cualquier caso, mal vamos si se está amenazando a empresas, empresarios o personas en el sentido de que se critique o se hable en redes sociales. Me consta de que algunas personas que han hecho comentarios en algunas, por ejemplo, publicaciones que ha hecho este propio medio, ¿no? Sí. En las que manifiestan el desagrado con la noticia con respecto, por ejemplo, al de Costa Calma y en el agua. Sí ha habido concejales del grupo de gobierno que han llamado a esas personas para amedrentarlas, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando se me ha llamado, parece que debo de ser el protector. Esto lo que me he manifestado es que, oiga, primero con total elegancia le corte el teléfono y le diga, váyase usted a freír espárragos, ¿no? O directamente a otro sitio, ¿no? En cualquier caso lo digo, es decir, yo creo que lo que está ocurriendo ahora mismo, y además no perdió la mayoría en ese día de la votación por Sonia Mendoza. Su propio concejal, Juan de Inés, no estaba.
le faltaron 2 concejales más. Otro estaba pues en su actividad profesional cantando en Galicia. Y otro más no fue por otras circunstancias, porque no quiso votar ese informe, pero lo centró todo en la señora concejala Mendoza. Pero en realidad es que 3 concejales de tu grupo político no fueron a ese día. O sea, por lo tanto, no seas cínico. Y lo que no alcanzo a entender es como Coalición Canaria que exige y ha exigido, por ejemplo, para ex consejeros del grupo de Podemos en el Cabildo de Fuerteventura. En el caso de Pau Quile, en Pájara sí que lo exige, porque está soportando ese gobierno. Quizá ese numérico, como dice usted, oiga, que no puede haber más mociones de censura, que este señor va a acabar. Pero mire, si tienes dignidad y vergüenza en lo que está ocurriendo, lo que tienes que hacer es tomar la decisión, que ya lo he dicho, váyase fuera, haga propuestas como hacen, por ejemplo, me voy a responder en La Oliva, como están haciendo ahora En Marcha y Coalición Canaria y el concejal de Nueva Canarias en La Oliva y por término Pájara, las instrucciones del presidente de Nueva Canarias, que lo ha hecho público en otros medios de comunicación que yo he leído, don Matías Peña, pues instrucciones de votar a favor de los informes jurídicos. Por lo tanto, han cumplido esa disciplina. Y con respecto a La Oliva, perdón, con respecto a las licencias, con respecto a estas autorizaciones, mira, hay un estudio de movilidad que hizo el Cabildo de Fuerteventura, no en esta legislatura, sino en la anterior. Lo hizo José Roque, siendo José Roque consejero de transporte. Por eso que muy actualizado no está, ¿no? No, vence este mes, 30 de junio. Vence el 30 de junio. Ese estudio de movilidad. Y lo que ha habido es, obviamente, hay quienes lo que son los asalariados y quienes son los patronos. Y lo que ha hecho el Partido Socialista es decir, oiga, que el Cabildo actualice este informe. Obviamente son circunstancias distintas, 2 años de pandemia, circunstancias distintas, y lo que debería de hacer es un informe actualizado. Y la prisa que hay ahora es porque vence el 30 de junio. O sea, venció el 30 de junio este informe del Cabildo. Y tienen que hacer y elaborar otra propuesta. Obviamente, yo no sé si la consejera actual de Transportes de Coalición Canaria en el Cabildo, sabiendo que vencía este estudio de movilidad, ha encargado en tiempo y forma, o sea, 6 meses antes, el nuevo estudio. Lo sé, no lo ha hecho. No lo ha hecho porque no han hecho eso ni otras cosas. Entonces, si no haces ese estudio de movilidad, que es el que da soporte a que los ayuntamientos puedan, oiga, mire usted, en La Oliva se necesitan 6 licencias, en Puerto Rosario 3, en Pájara no sé cuántas. Ese informe es preceptivo y legal. Entonces, de ahí, y lo que sí dice ese informe y lo que dice actualmente, el sentido común, que es lo que han dicho los concejales del Partido Socialista en La Oliva, es, oiga, si son 5 para La Oliva, deben ser 5 adaptadas, pero lo dicen por convicción y por cumplimiento de la norma, porque tienes que tener un porcentaje de todas las flotas, tienes que tener un porcentaje con plazas, en este caso coches, taxis, que estén adaptados adaptados para personas con movilidad reducida. Por lo tanto, no mintamos, es decir, las que se creen debe de cumplir el porcentaje, debe de hacerlo. Ahora bien, otra cosa distinta es que aquel que aspira a un vehículo, a un coche, y que esté en una lista, no quisiera que su licencia nuevo taxi sea adaptado si no sea un vehículo normal. Entonces, oiga, o tienes 2 posibilidades, o obligas, y por orden de antigüedad, a las que ya están a que se adapten, lo pides primero voluntariamente por si hubiera alguno que quisiera hacerlo, o lo obliga, o las nuevas tienes que hacerlas 100% adaptables, porque no solo que es lo que procede, sino que además es que lo que legalmente procede, sino además es lo de sentido común para poder prestar el servicio y cumplir con la norma de transporte de taxi. Entonces, claro, hay declaraciones de personas que representan, pues en este caso, instituciones o asociaciones empresariales o lo que fuera, que creo que no se alcanza a decir del todo lo correcto y la gente debe de saberlo. Y luego, oiga, uno estará a favor o no, pero se debe de saber que es así. Si el Cabildo de Fuerteventura ya hubiese encargado este último año ese nuevo informe, ¿no? Desde el punto de vista de viabilidad económica, desde el punto de vista de la situación actual en la isla con respecto a la afluencia de turistas, etcétera, bueno, lo que lleva un informe de esas características, no estaríamos hablando de esto. Bueno, todavía tienen tiempo para hacerlo.
Parece ser que en Puerto del Rosario dejaron sobre la mesa 9 licencias, la posibilidad de ampliación de 9 licencias de taxi adaptado, y más allá de los estudios que pueda o no encargar el Cabildo, que seguramente nos iremos a otra legislatura para conocer el resultado, el termómetro del aeropuerto, las colas, las quejas que los usuarios están transcribiendo en la página de las cooperativas de taxi, ya podría ser un muy buen indicador. Sí, pero por supuesto. El crecimiento poblacional, sí, los pero 14 años que hace que no se da una licencia. totalmente O sea, de puede haber acuerdo. coordenadas. Y por no evitarle ninguna respuesta a las preguntas que me hace. Sepa usted que perfectamente estoy y me ocupo de estar informado de lo que ocurre en esta isla. Es verdad que hay 9 licencias en Puerto Rosario, pero también es verdad que hay una sentencia que se debe de cumplir. Hay una sentencia de la anterior adjudicación que se debe de cumplir y tiene alguna arista jurídica más, en el sentido de que probablemente se debiera de perder o no, o indemnizar o acumularla a este cupo de 9. Eso pudiera ser. Es verdad que hay que resolver eso, es cumplir esa sentencia y en el mismo término, coger esas 8 o 9 para cumplir el porcentaje. Dicho eso, ahora nos vamos al aeropuerto. A esas colas que se producen fundamentalmente en sábado y fundamentalmente en miércoles, que es cuando tenemos la afluencia máxima. La afluencia máxima. En su momento, la legislatura anterior, no se formaba esta carajera en la que se había la posibilidad, y se habló la posibilidad de que en momentos puntuales vehículos de otros municipios, llámese Antigua, que está cerca, o llámese Pájara, o La Oliva, que venían con clientes desde ese origen hacia el aeropuerto, en el supuesto caso que no hubiera vehículos de Puerto del Rosario, pudieran repostar y llevar esos clientes. Eso es lo que se llamaba insularizar el servicio, es decir, que cualquier vehículo pudiera cargar en ese aeropuerto. Obviamente los taxistas de Puerto Rosario dicen, oiga, es que Puerto Rosario tiene la ubicación de este aeropuerto, ¿no? Y por lo tanto somos nosotros los que debemos de prestar el servicio. Es correcto, hasta ahí todo el mundo de acuerdo. Lo que sí también había medio acuerdo en aquel entonces, y creo que se debería de producir, es en momentos puntuales, es decir, cuando esté la flota de Puerto Rosario que ha cogido un cliente llevándolo a Corralejo, llevándolo a Castillo, llevándolo a Morrojable, ¿no? Y no haya esos vehículos para poder prestar el servicio, si vinieran de otros municipios, Tuineje o lo que fuera, Pájara, y vinieran a dejar, eso se puede perfectamente coordinar, porque a lo mejor son 3, 4 o 5 vehículos que quita esa mala imagen. Vuelvo a insistir, si tú como asociación o personas que representas algo en el ámbito turístico, en el ámbito de transporte, solo haces declaraciones, solo dices, pero no haces, volvemos otra vez a lo que voy denominando desde hace mucho tiempo, son titulares, pero no aportas una decisión. Yo creo que eso, bueno, es nuestra propuesta, como soy. Creo que sería correcto, no quitas absolutamente a nadie su derecho y prestas un servicio. Y hoy es perfectamente fácil ubicar la flota con GPS. Es perfectamente fácil saber dónde está o no está el vehículo para saber si se debe o no tirar de otros ayuntamientos como Antigua, por ejemplo, que están al lado. Eso al final es imagen. Eso no es que un señor esté esperando ahí pues cerca de una hora para recibir un vehículo. Y yo creo que eso se puede hacer y se tiene que hacer. Es más, si hay dinero público que se da para ayudar a las cooperativas y a las flotas de taxi, se debe de también exigir, bueno, pues medidas públicas para que nos beneficiemos todos. Más allá de la imagen, sino fundamentalmente sentados en el servicio. Y obviamente si no prestas un buen servicio tienes una mala imagen. Bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene para el turismo de Fuerteventura en un momento de máxima reactivación y donde es muchísima la gente que nos elige, todas estas decisiones de las que hoy estamos hablando o falta de ellas. Es decir, el problema del suministro en agua en Costa Calma, siendo uno de los principales pulmones de alojamiento, va a ser un auténtico problemón si esa palanca se sigue subiendo y bajando de forma arbitraria y no hay quien lo decida. La falta de campeonato y de esa segmentación turística muy necesaria que nos hizo famosos durante alrededor de 40 años va a ser un tachón impresionante. Queríamos hablar también hoy, Blas Acosta, del tema del día, que es la situación de José Juan Herrera, el concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Pensábamos, se lo habíamos anunciado, que Juan Jiménez estaría con nosotros hoy a las 8:30 de la mañana. Parece que una reunión del grupo de gobierno en peso, que en este momento está dilucidando qué hará con la situación
de José Herrera, si será cesado fulminantemente, como decía Coalición Canaria, o será el propio Herrera quien se acoja a su propio derecho a la dimisión y cumpla de esos 4 meses que debe estar inhabilitado para seguir formando parte del grupo de gobierno. ¿Cómo puede afectar todo esto a la situación del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que en este momento, debido a que evidentemente esta decisión ha sido filtrada antes a los medios de comunicación que a los propios damnificados, tanto en este caso a José Herrera como a Yaiza Sotorrío, y han necesitado un tiempo para saber qué hacer? Estamos de acuerdo hasta ahí. Pero bueno, las redes sociales, la opinión pública, los comentarios, la estabilidad de un gobierno, ¿cómo puede afectar todo esto? Bueno, vamos a ver. Yo creo que empezando por lo principal, ¿no? Desde el filtrado de los medios de comunicación, ¿no? Es verdad que el día de ayer hemos hablado el alcalde y yo con respecto a esta situación, y el alcalde tiene una decisión tomada. Una vez que se ha filtrado los medios de comunicación, pero yo creo que también hay que tener un poquito de respeto por los procesos, ¿no? Si no se le ha notificado, y lo digo yo, que los medios de comunicación, en casos que he tenido, algunos lo han filtrado, es decir, 3 meses antes, ¿no? Y entiendo que durante 3 meses ya tienes la pena de telediario añadida. Bueno, en cualquier caso, lo que sí está claro es que la decisión por parte del alcalde de Puerto de Rosario está tomada. Lo que él ha pedido y ha dicho es que quiere, obviamente, reunir al grupo de gobierno, en el sentido de que no está notificada todavía esa sentencia, pero sabemos que está publicada, no notificada, pero sí publicada. Y en cualquier caso la decisión, como han dicho, durante las próximas horas pues harán ya las declaraciones con la decisión que se tome. No sé si la decisión, yo creo que la decisión más coherente es que José Juan Herrera presente su dimisión. No está inhabilitado para ser concejal, pero que presente su dimisión y que prosiga con su defensa si es que así lo entiende. Pero lamentablemente aquí estamos hablando de una cosa bastante grave, en mi opinión, y en la que total claridad. Es decir, yo creo que lo que el alcalde me comentaba ayer, y en el sentido de que obviamente del alcance de esta sentencia es una decisión que se tendrá que tomar en este momento. Es decir, da igual que dimita o que se destituya, pero en cualquier caso no está condenado para seguir con su acta. No sé lo que hará o no dejará de hacer José Herrera. Entiendo que seguirá persiguiendo su defensa, si así lo entiende por conveniente, pero eso es una decisión personal en el ámbito de... Desde luego la decisión, y la dejo en manos de que el alcalde y secretario de Puerto Rosario pues la comunique. ¿Debería presentar su acta? ¿Renunciar a su acta? Debería de renunciar a su acta. Es que es personal, yo no le puedo decir... vamos a ver, para mí la actitud y lo que ha ocurrido es bastante rocambolesco. Creo que, en cierta manera, que no procede, no son las formas. No se debe de estar ni en el ámbito privado ni en el ámbito político, desde luego, de esta manera. Ahora, ¿qué quiere que le diga? Yo, como he sido también receptor de infinidad de querellas, creo que en este caso José Juan Herrera, yo creo que personalmente él debería de tomar una decisión de dimitir en el área de responsabilidad política, y si él entiende que debe seguir adelante con su defensa, que lo haga. Pero eso es una opinión personal. Lo conozco, estuve con él de consejero en el Cabildo, estuve con Coalición Canaria de consejero en el Cabildo, y para Coalición Canaria le servía de consejero en el Cabildo, y ahora no le sirve de concejal en Puerto Rosario para que entre precisamente la denunciante para poder presentar una moción de censura. Y a quién se le ocurre, todavía siguen con el interés de presentar una moción de censura a falta de 10 meses para las elecciones. Más allá de... porque esto no ha parado, esto ha sido así desde el minuto 1 constantemente, ¿no? Y vuelve otra vez a salir a colación el querellante insular, en este caso en el ejercicio de sus funciones, que probablemente me costará una querella por decir esto, ¿no? Que el señor Travieso, ¿no? Es decir, en cualquier caso, yo creo que es bochornoso la situación global insular en la que estamos cada día sometiéndonos. Y quiero ser prudente en ese sentido. Normalmente siempre respondo absolutamente con total claridad. Me ha pedido el alcalde de Puerto Rosario que sea él el que dé las explicaciones, pero yo di mi opinión como secretario general a Juan Jiménez, en la que coincidía él perfectamente conmigo y yo con él. En cualquier caso, que se anunciará en breve, o sea, lo sabremos pronto. ¿La moción de censura a 10 meses de las elecciones puede seguir prosperando?
moción de censura puede prosperar el día antes de convocar las elecciones. Sí, pero no Bueno, creo que sería legalmente son 6 meses lo que no puede 6 meses, presentar. son 6 meses de antelación. Por cierto, en su partido, en el Partido Socialista, para poder concurrir a las elecciones, ¿con cuánto tiempo de antelación debe estar militando esa persona? Que puede ser independiente. El Partido Socialista ha llevado personas independientes en sus listas, ¿no? Hasta hace poco ha llevado personas en esta última legislatura, también ha llevado, que luego se afilian, pero muchas de ellas no, personas independientes. Por ejemplo, creo que en aquel entonces doña Margarita Martín, la denunciante en este caso mía y tal, creo que cuando fue con Pedro Sosa en aquel entonces era independiente, luego no sé si se afilió, pero bueno, en cualquier caso digo, mucha gente ha ido como en calidad de dependiente con los afilia, ¿no? No tienes que afiliarte de un día para otro. Entiendo que usted estará preguntando si se pudiera llevar independientes en las listas del partido, claro, y ojalá viniera mucha gente independiente de las listas del partido. Bien, en cualquier caso, ¿cree que podría prosperar una moción de censura con tan poco tiempo de margen? Sí, Eustaquio Santana se la presentó a Coalición Canaria faltando 6 meses y luego Eustaquio hizo campaña y le volvió a ganar con mayoría absoluta en Puerto del Rosario, pero bueno, legalmente creo, afirmo casi el 99%, que se puede presentar con 6 meses y un día antes, ¿no? de la convocatoria de elecciones. Lo que es vergonzoso es que todavía insista Coalición Canaria en este asunto. Prepara usted propuestas no para presentar una moción de censura, sino para hacer la alternativa de gobierno en Puerto del Rosario, más allá de de las 4 cosas que efectivamente dices en los medios y que a lo mejor las 20 cosas que el ayuntamiento debería mejorar, ¿no? En eso no me voy a meter. Lo que sí está claro es que procuras vez tras vez intentar crear inestabilidad. Pero sí, usted sabe perfectamente que llevan no solo ahora esto, sino llevan mucho más tiempo en este asunto, ¿no? De presentar una moción de censura en Puerto Rosario, ¿no? Es decir, hay posibilidades de que Yaiza Sotorrío asuma, en caso de que José Herrera presente o renuncie a su acta, asuma ese cargo, Sí, claro, si José que es la Herrera, número 3. si José Herrera dimite de su acta, entrará a la siguiente. Y si la siguiente es esa señora, pues esa señora podrá firmar esa moción de censura. Claro que numéricamente lo podría hacer, sí. Que lo desconocemos, Yaiza Sotorrío y también José Herrera han sido invitados a participar, a dar su opinión después de que, bueno, pues la noticia ayer, y es cierto, haya llegado, por lo menos así nos lo transmitía el señor Herrera, haya llegado antes a los medios de comunicación. Estamos viendo imágenes de la última sesión en los juzgados de Majada Marcial aquí en Puerto del Rosario, donde su propio abogado, el letrado Raúl Miranda, daba por sentado prácticamente que, bueno, pues que todo esto era un ataque contra el honor de José Herrera. Decía que no había emitido ninguno de esos mensajes. Desde luego que esa defensa pues no le ha sido muy afortunada, dado que hay ahora mismo esos 4 meses. La pregunta y el interrogante, Blas Acosta, y usted que sabe mucho de todos los temas que tienen que ver con los juzgados y que tienen también un contexto político, y este lo tiene, hay que dejarlo claro, es si esta situación se podría zanjar inmediatamente y sería quizá lo más favorable o no, le pregunto, o si por intereses políticos, dada la cercanía, esos 10 meses con las elecciones, vamos a seguir viendo una secuencia interminable, casi agónica, de personas que siguen acudiendo a la audiencia para poder reclamar. Es decir, si en el caso de que Yaiza Sotorrío acudiera a la audiencia provincial, ¿podría aumentar la pena de José Herrera? Bueno, consultado jurídicamente, obviamente, con los servicios jurídicos del Partido Socialista, parece ser que no, pero en cualquier caso es probable que se haga. No sé lo que hará cada cual, ¿no? Ni lo que hará, en este caso, José Herrera, ni lo que hará esta señora Sotorrío, no lo sé. Lo que sí sé es que ni para uno ni para otro creo que es conveniente esto que ha ocurrido y ha estado ocurriendo, ¿no? Y sobre todo porque se está ensuciando, empordeando la vida política en Fuerteventura. Tanta necesidad tiene Coalición Canaria de llegar al Ayuntamiento de Puerto Rosario. ¿Para qué lo quiere? No sé, ¿tanta necesidad tiene? ¿Tiene algún problema que resolver? No sé, quizás urbanístico, quizás económico, quizás... no, me pregunto eso, es decir, ¿qué necesidad? Porque es constante este asunto, ¿no? Afortunadamente somos un pueblo pequeño todavía, donde todavía nos conocemos mucho, pero yo creo que desde el minuto 1. ¿Qué necesidad existe? No lo sé. Existe para, en fin, haber pasado este escarnio, incluso
prestarte a pasar este escarnio de situaciones lamentables, ¿no? Bochornosas, me refiero a los mensajes, ¿no? Es decir, que no sé lo que ha ocurrido en lo que no ha ocurrido. En el caso por el Partido Socialista no ha sido el responsable de este asunto, ni es cómplice del responsable de este asunto en el caso de crear inestabilidad, ¿no? Porque no es una cuestión de propuestas, ¿no? Me parece que lo que dice la gente, mire, hay una situación y me salgo de esto, tengo el dato específico del empleo y del desempleo aquí, que es lo que nos ocupa y preocupa, ¿no? Me lo acaban justo de enviar. Estamos en 7.351 parados en la isla de Fuerteventura. Eso es con respecto al 13 de marzo del 2020, que estábamos en 9.900, casi 10.000. Esto es un récord histórico de bajada del desempleo en la isla de Fuerteventura. Y lo digo a colación porque creo que es lo importante, creo que es lo que le interesa también a los ciudadanos, ¿no? Del comienzo de la entrevista, en el sentido de la situación económica, ¿no? Individual de cada cual, ¿no? En que en el contexto, como tantas noticias existen, pues a lo mejor todos creemos que pudiera ir el desempleo, va mal en la isla, ¿no? Y es todo absolutamente lo contrario, es decir, en fin, ciertas reformas que se han tomado, si reforma significa cambio de leyes para que luego se cumpla por parte de las empresas, ¿no? Estamos hablando en las últimas décadas, el menor número de parados en la isla de Fuerteventura. Y si realmente se trabajara para que esto fuera casi nulo fue en el 2007. Pero obviamente veníamos de una actividad frenética en la construcción, a propósito. Y quien clasificó la isla, les guste urbanísticamente o no, Coalición Canaria. O sea, que siempre... y lo digo para que quede claro, porque lo digo en base a lo que dice ustedes, de acusaciones y de denuncias con respecto a lo que es mi persona. Pero creo que es un magnífico dato, y tener 41.000 personas afiliadas a la Seguridad Social de la isla de Fuerteventura, yo creo que esto, vamos, nunca lo habíamos visto, ¿no? Y lo digo que esto es lo que debe de importar, más allá de las otras personas que se presten a ese bochorno personal, como mujer o como hombre, con lo que está ocurriendo, simplemente porque Coalición Canaria en Puerto Rosario seguirá, pues ensuciando la vida política, no con este asunto, que es bastante sucio y creo que es absolutamente reprobable, ya lo dije en su momento. Y dije en su momento, cuando la justicia se pronunciara, se pronunció, y en mi opinión el partido hemos dado ya las instrucciones que teníamos que dar a nuestro secretario de Puerto, que al fin, a la vez es alcalde. Pero también entiendo que las cosas se tienen que hablar, porque por un medio se habrá publicado, me imagino que se habrá intentado conseguir a ver si exactamente confirmar lo que ese medio dice. Entiendo que el medio no va a mentir, pero aquí ciertas cuestiones se saben antes en los medios que en los propios intervinientes en los asuntos. Eso es también de vergüenza, eso sí que es penal. Bueno, quería hablar sobre todo de este nuevo ciclo económico y turístico. Hay una muy buena noticia saliendo de todo este combate, de esta polémica constante en la que, por desgracia, y estos días que estamos hablando mucho sobre el estado de salud de nuestro sistema democrático en esta legislatura, con estos vaivenes constantes en ayuntamientos, en cabildos. Bueno, pues esto es una cota más, algo más lo que estamos viviendo. Desde luego que veremos cómo se paga dentro de 10 meses en las elecciones, y sobre todo qué ejemplo estamos dando a las personas jóvenes que están queriendo acercarse a la participación política, al activismo. Bueno, hay noticias positivas, aparte de este buen dato, 7.351 parados con respecto a 10.000 en el mismo mes un año antes. También tiene mucho que ver la reactivación económica. El tema del plan de modernización turística, que ya por fin se ha dado el pistoletazo de salida en Caleta de Fuste. Blas Acosta, digo ya por fin porque quizá las nuevas generaciones desconocen que estamos hablando de un tema que, cuando uno se documenta un poco, tiene casi los mismos años que yo. Estamos hablando del año 75. Estamos hablando de que la primera vez que se pone en valor un documento de este tipo o se intenta reorganizar un territorio es hace 46 años. Es absolutamente... Es que parece una cosa cómica, que no lo es, no tiene nada de cómico. Bueno,
¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el pistoletazo de salida? Porque seguramente muchos de nuestros oyentes están oyendo siempre hablar del PMM y muchos desconocen exactamente qué es el PMM. Me gustaría que lo explicara, puesto que está muy implicado en este asunto desde hace ya algunos años. ¿Y qué va a suponer este desbloqueo? Primero, felicitar al Ayuntamiento de Antigua ya es verdad, y al alcalde y a sus funcionarios, ¿no? Tanto los técnicos, arquitectos municipales, como los servicios jurídicos, ¿no? La Secretaría, la verdad que han hecho un fantástico trabajo. En cualquier caso, ¿qué significa un PMM, un plan de modernización y mejora? Mire, cuando se aprobó la Ley de Directrices en Canarias en el año 2000, en el que se prohíbe absolutamente hacer camas, que es lo que después, como se sabía que esa norma, obviamente, y una norma no se hace de la noche a la mañana con oscurantismo, cuando el gobierno de Canarias, en aquel entonces presidido por Coalición Canaria, para que nadie, cuando nombres a nadie, pero es Coalición Canaria que no nombraba, ahora mismo no militan Coalición Canaria, militan Nueva Canarias, entienden que había que controlar lo que era la construcción, y todo el mundo estábamos de acuerdo, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿qué ocurrió? Que se pidieron miles y miles de licencias de hoteles, o cientos en este caso, cientos y cientos de licencias de hoteles turísticos en Canarias antes de que entrara en vigor o terminara de tramitarse una ley de esas características. Y bueno, eso lo que produjo pues fue ese boom urbanístico y además con la salida de aquella crisis. En cualquier caso, se aprueba luego también por Coalición Canaria y Partido Popular una ley que permitía modificar las zonas turísticas en la isla de Fuerteventura, o en Canarias, pero concretamente en Fuerteventura, para poder presentar planes de modernización que permitieran mejorar el espacio público y las reformas de los establecimientos turísticos para que fueran competitivos. Aquí, por ejemplo, el ejemplo está en Corralejo, la Avenida del Carmen, la rehabilitación de muchos establecimientos turísticos. En Morrojable también tardó mucho más, porque luego Coalición Canaria se dedicó a ayudar a Claudina Morales en Corralejo, pero sectarios como siempre. No se pudo terminar el de Pájara hasta que gobernamos en el Cabildo, que se terminó el de Morrojable, también que permitió, por ejemplo, Robinson, a mí permitido mucha rehabilitación turística, las licencias que se le han otorgado por ejemplo, a Estela Canarias o los ASBH en los antiguos ríos que estaban allí también, y que permitiría con ese instrumento pues ordenar, mejorar, etcétera, etcétera. Y Caleta de Fuste toma una decisión, en este caso Castillo, y creo que es un error de la alcaldesa de Coalición Canaria en Antigua en su momento. Nari Ruiz y Mario Cabrera deciden que sí, que clasifican el suelo como turístico del castillo, pero no llegan a más allá de un convenio o dos, ¿no? Y luego, precisamente, como ese PMM1 del castillo no estaba aprobado, no daba posibilidad de a todos, todo el ámbito, de ordenarlo, pues el gobierno de Canarias, también de Coalición Canaria en aquel entonces, ya la consejera de ordenación, que era de La Palma, llega a un acuerdo con los empresarios que ellos pagan el coste al gobierno de Canarias del contratar a los funcionarios para que hagan ese PMM. Por lo tanto, por primera vez se produce que los empresarios, todos los empresarios que iban a llegar a acuerdos o convenios, pagaban el dinero al ayuntamiento, el ayuntamiento lo transfería al gobierno de Canarias y a su vez a GESPLAN para que el gobierno de Canarias tramitara ese expediente. Y lleva de retraso casi 4 años, más allá de los 3 años inicialmente que se iban a hacer. Estamos hablando de 6, 7 años para esta ordenación. Bueno, finalmente, ¿qué va a permitir? Pues va a permitir recuperar esa urbanización, lo que era Invercanarias, lo que es la zona de Barceló. Ya si quiere un dato histórico, esa propiedad era de la propiedad de la República Democrática Alemana como país. Esa empresa era propiedad de ese país, ¿no? Que luego posteriormente pues se transmitió cuando la unificación, etcétera, y una serie de cosas más, pero creo que es un dato curioso que los ciudadanos deben de conocer, que era propiedad, pero que no podía el Ayuntamiento de Antigua intervenir en esa zona porque no estaba recepcionada, más allá de lo que ciertas cosas, calles, etcétera, que se ha mantenido. Y que absolutamente eso ahora el ayuntamiento, pues obviamente en ese convenio que los aprobó hace un par de años en el pleno, donde se compromete y es lo que se da, y lo que se le da a esos empresarios es lo que es instrumento de ordenación, que se llama PMM, es un aumento de edificabilidad para que mejoren sus instalaciones, pero que además tienen que pagar por ellos, ¿no? Si cifraba en su día, creo que están 4 millones y algo de euros, se cifraba en su día esa aportación. Pero va a quedar ordenado todo lo que es la zona, desde en el ámbito al sur hacia las Salinas y al norte hasta lo que actualmente está, y lo que va a permitir al Ayuntamiento de Antigua es, por ejemplo, pues invertir y terminar pues el encerado, las calles hacia la zona alta, en fin,
tener tenencias de alcaldía, prestar servicios, porque jurídicamente se puede hacer ahora con ese instrumento. Entonces, yo creo que eso van a ganar los empresarios, la pequeña y mediana empresa del Castillo, los que viven en esa zona, incluso los propios hoteles actualmente existentes también van a ganar porque van a tener esa seguridad jurídica a la hora de poder acometer esas reformas. Por ejemplo, Barceló está en ella, está incursada pendiente para acometer una casa de 26 millones de euros, ¿no? Y hay que recordar que, bueno, que la actividad económica se la generan absolutamente todas las actividades, pero desde luego para el Ayuntamiento de Antigua, como digo, reitero mi felicitación, creo que ha hecho un trabajo fantástico y lo único que yo participé en la anterior y participado ahora simplemente en lo que es mi cometido, creo que económicamente y en el ámbito de economía, y obviamente aunque no estuviera en economía y aunque estuviera en la oposición aquí o que estuviera en mi casa, si se me pide que se eche una mano, se echa. Y lo digo por la pregunta anterior o la respuesta que hace un rato me decía. Yo claro que estoy inmensamente contento. Ojalá Costa Calma pudiera volver a retomar su PMM que se tiró a la basura cuando lo teníamos hecho también. Digo, se tiró a la basura, no se tiró a la basura, sigue en Gesplan, está hecho. Pero claro, quien tiene las competencias urbanísticas son los ayuntamientos. Sí, el Ayuntamiento de Pájara, su alcalde, como se lo dije en su momento, en su día. Si hubiese retomado con ese plan de modernización, seguro que ahora mismo estarían encajados todos los intereses, tanto económicos, empresariales, como los importantes que son los públicos, ¿no? Bueno, ojalá Costa Calma tuviera ese instrumento y ojalá lo que podría ser una joya, que lo es ya en condiciones naturales, y que aquellos señores majoreros que lo proyectaron hace ya algunos años, creo que nunca se imaginarían cómo ha acabado tanto esfuerzo, tanto viaje, tanto aprender, como lo hicieron sin saber prácticamente lo que sabemos hoy estas nuevas generaciones, para ver eso, cómo parece que Costa Calma literalmente parece que se está pegando un tiro en el pie para poder acabar con los turistas y con los alojamientos. Es complicadísimo. Mire, mi formación académica, yo soy graduado en Administración y Dirección de Empresas, licenciado en ADE, vamos, que no soy experto en urbanismo, pero sí, lo que sí es cierto es que el conocimiento urbanístico que se tiene es obviamente porque trabajas en ello, te procuras conocer las normas porque evidentemente trabajas en una institución para hacerlo, y lo que no se puede hacer es tener la situación jurídica en la que estamos. Y el Plan General de Pájaro no va a resolver Costa Calma, y el Plan General de Pájaro no se va a aprobar ni en los próximos 4 o 5 años, estamos hablando de media de 10 años, ¿no? Algo que ya estaba hecho, pero bueno, en cualquier caso, lamento esta situación porque es tirar a la basura trabajo de personas capacitadas y cualificadas. No me refiero a mí, sino a los equipos que han estado trabajando durante todo este tiempo en la ordenación del territorio en la isla de Fuerteventura, pues nuevos experimentos que se están haciendo ahora por otras personas que creen que las cosas se hacen por amor por el arte, ¿no? Por amor a Dios o lo que fuera. En cualquier caso, lo que sí digo es que es insufrible la situación que existe en Fuerteventura desde el punto de vista jurídico y urbanístico, para tener seguridad, claridad y saber a qué situación o dónde queremos llegar, ¿no? Bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Señor Blas Acosta, ¿puede ponerse los auriculares, por favor? Lo llevamos debatiendo desde hace ya una hora. Bueno, hemos hablado de muchísimos más asuntos, obviamente, importantísimos para la isla de Fuerteventura y para sus ciudadanos, pero se confirma de lo que estábamos hablando ahora mismo con Blas Acosta, presidente del Partido Socialista y del mandato, que ayer el Partido Socialista dialogaba, negociaba con el secretario de la agrupación socialista en Puerto del Rosario, y que había que esperar a sentarse y a hablar a raíz de esta causa judicial por la que se condena al concejal José Juan Herrera. Desde el Ayuntamiento de Puerto del Rosario se acaba de emitir un comunicado en relación a esta sentencia que condena al concejal Herrera. Ante la gravedad de los hechos, el equipo de gobierno municipal ha tomado una decisión de manera unánime: el cese en las competencias que tiene delegadas por el alcalde, de tal manera que las áreas de consumo, comercio, obras, servicios, cementerios acaban de ser retiradas a José Juan Herrera con carácter inmediato. Por tal motivo, desde hoy, día 5 de julio del 2022, el alcalde ha firmado el decreto de cese de las competencias delegadas al concejal mencionado. Al otro lado, Juan Jiménez, alcalde de Puerto del Rosario. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Perdón. Gracias por estar al otro lado. Entendemos que es una mañana, unos días, una semana difícil.
Buenas, sí, efectivamente, no han sido unos días, ¿no? Sobre todo entre ayer y hoy, gratos, ¿no? Muy cómodos de llevar, pero bueno, razón por la cual había que tomar una decisión al respecto y eso es lo que hemos hecho hace un ratillo. Llevamos reunidos desde las 7 de la mañana el equipo de gobierno dirimiendo este asunto y no ha habido fisuras de ningún tipo, sino confluencia en una realidad que teníamos que afrontar y eso es lo que hemos hecho con el decreto de cese de las competencias del concejal que he firmado hace media hora escasamente. Así es. ¿El cese de las competencias supone la renuncia del acta de José Juan Herrera, alcalde? No, eso es una cuestión personal de él. Bueno, ¿él ha transmitido al grupo de gobierno su intención de renunciar al acta? No tengo conocimiento de tal circunstancia. Eso es una cuestión que en caso de que finalmente ocurriera tendría que tomar el mismo, ¿no? La ley electoral española faculta a quienes obtienen representación pública a conservar, si así lo desearan, las actas por las que fueron elegidos, independientemente de las administraciones públicas en las que lo hicieran. Eso es una cuestión que él debe tomar si así lo decidiera, vamos, que lo desconozco absolutamente. ¿Teme, alcalde, que esto pueda suponer un cambio en el gobierno como se ha estado anunciando prácticamente desde el 2019? Porque a nadie se le esconde que ustedes han tenido reiterados intentos de moción de censura que finalmente no han prosperado porque los números no prosperaban o porque finalmente las voluntades de los concejales no han cedido a ello. ¿Podría suponer esto el golpe definitivo? Aquí no ha habido golpe ninguno, ni inicial ni definitivo. Y si eso ocurriera, no es algo que a mí en este momento me preocupe demasiado. En lo que yo he estado empeñado desde ayer tarde hasta hoy es en la decisión que hemos tomado y punto. Lo demás creo que no es tan importante. Aquí de lo que se trata, al fin y al cabo, es de gestionar los intereses generales, el bien común de los vecinos, y lo demás no es tan importante. Quien lo haga, lo importante es que lo haga lo mejor posible. Si somos nosotros, bien, y si tienen que ser otro equipo de gobierno, pues también estará bien. Eso no es una cuestión que a mí me esté preocupando en este momento. ¿Usted asumirá las competencias de momento del señor Herrera? Sí, claro. Así debe ser hasta que tome una decisión respecto a la redistribución de las mismas entre los miembros del equipo de gobierno. Inicialmente es así, como se suele hacer. Luego ya en los próximos días tomaré una decisión acerca de cuál es la responsabilidad que cada cual adopte en relación a esas áreas, efectivamente. Me gustaría saber su opinión, Juan Jiménez, sobre la petición constante y reiterada de Coalición Canaria y del Partido Popular de que el grupo de gobierno y determinados concejales que apoyaron en su día a Herrera salieran a pedir disculpas. Es una queja que han solicitado por un comunicado, es una queja que han solicitado en declaraciones a este medio de comunicación, que deben salir a pedir perdón. ¿Qué opina usted sobre esto? Sobre lo que dice la oposición, en lo que entiendo que es el papel que cumple la oposición, está bien. Es una manera de entender la fiscalización del trabajo de cualquier grupo de gobierno, y en relación a este caso concreto, bueno, si ellos consideran que eso debe ser así, pues es una opinión muy respetable y considerable. Y si yo, que nunca he defendido nada, yo simplemente he dicho que mientras un proceso judicial esté abierto hay que respetar ese cauce. Hasta un momento que lo hemos hecho hasta ayer, en el que se dictó una sentencia sobre el caso que nos ocupa. Siendo así, una vez que hemos tenido conocimiento de la misma, lo que se ha hecho es actuar en consecuencia. Por tanto, eso es lo que hemos hecho hoy, y es una manera también de asumir lo que es un mandato y un dictamen judicial. Ya está, eso es lo que hemos hecho, que creo que también es lo que se esperaba, al fin y al cabo. Si no tengo
nubladas Sí, bueno, mi usted es un capacidad. gran consumidor de redes sociales porque se comunica por ahí con muchos vecinos y seguramente estará al tanto de cómo ha sido, ¿no?, la respuesta social o una parte de aquellos que Ujú. decidieron plasmarlo, una parte de la respuesta social. Hay una duda con respecto a este proceso, porque obviamente la pena que debe cumplir José Herrera, como conocemos a este concejal, es de 4 meses de inhabilitación. Por lo tanto, si Ujú. hoy definitivamente ustedes cesan a este, no me ha quedado claro si es un cese por parte del grupo de gobierno o es una dimisión voluntaria. En cualquier caso, sí, Es un es un cese, cese por parte del sí, grupo de sí. gobierno, que él entiendo que asume lógicamente. Em, si desde hoy empieza su inhabilitación, ¿podría volver a presentarse a las elecciones? Entiendo que sí, según lo que establece el dictamen de la sentencia. Entiendo que sí, pero yo no soy nadie para decir que hoy empieza la inhabilitación. Eso es una cuestión que creo que la representación legal del concejal debe decidir. Aclararnos. Ujú, ujú. Entiendo, claro, yo ahí no puedo opinar porque no es una cuestión que entra dentro del dominio de mis decisiones. Eso es una cuestión que es de la órbita del concejal y de su representación legal, efectivamente. ¿Contaban ustedes con esta decisión por parte de la justicia? Hombre, siempre se puede contar con un dictamen de ese tipo, ¿no? Si no, no habría juicio. Ya. Entiendo yo que es así. Si no le importa, están esperando por mí para la presentación de una campaña comercial, Sí, mójate, efectivamente. sí, efectivamente, Efectivamente. en el que hay presencia de su medio aquí mismo en este momento, y tengo que atenderlo. Si les parece, en otra ocasión, con más sosiego, podemos hablar de otros asuntos. Esperemos que así sea, porque no tenemos ninguna suerte. Estamos en encontronazos Muy permanentes, bien, usted y yo. perfecto. No, Mu- no, yo no. Muchas gracias. Bueno, buen Gracias. día, Bueno, hasta luego. decíamos, Juan Jiménez hoy estaba previsto que viniera a esta casa, a pesar del contexto, pero bueno, desde las 7 de la mañana se producía esta reunión, desde luego con calado, una reunión muy importante. Agradecer además que nos dé esas primeras declaraciones. Insistimos, son las declaraciones en las que se anuncia el cese de José Juan Herrera por parte del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Queda ahora por saber qué es lo que va a hacer de forma voluntaria, si va a renunciar a su acta o no, y si la condena se empezará a cumplir de forma inmediata o no. Bueno, al final, lo que de alguna forma se avanzaba esta mañana, Blas Acosta, pues al final se ha cumplido. Bueno, como ha visto usted, el que tenía que tomar la decisión ya la ha tomado, y en cualquier caso, pues creo que ha sido la correcta. Blas Acosta, muchas gracias por esta entrevista Muchas larga, gracias. extensa, difícil. Hoy, esta mañana, no es una mañana fácil. Este martes 5 de julio, ya ven, 10:19 de esta mañana. En este momento, rueda de prensa de la campaña Mójate, que yo creo que va a tener poco que ver con la campaña comercial y mucho con estas declaraciones que acaba de ofrecernos en primera instancia el alcalde. Y de aquí nos vamos al Ayuntamiento de Pájara, al Salón de Plenos, donde Pedro Armas va a explicar por qué se suspende por primera vez en la historia el Campeonato Mundial de Windsurf y Kitesurf. Volvemos en torno a las 11 de la mañana. Les dejamos con De Buena Mañana y Lu Benítez. Buenos días.